Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a los que acabéis de llegar o os acabéis de conectar online. Esta es la mesa sobre participación de las mujeres en el movimiento estudiantil contra la dictadura. Perdón. Aprovecho para felicitaros a todos y a todas por el Día del Libro y que lo disfrutéis lo más posible, aunque hoy nos dará mucho tiempo, por cierto. En esta mesa está Rosa García Alcón. Ella es miembro de la Comuna y actualmente es la presidenta, de hecho. Participó en las movilizaciones de estudiantes de secundaria y de la universidad entre 1972 y 1975 con la FUDE, Federación Universitaria Democrática de España, que luchaba contra la dictadura. Fue detenida en 1975 y torturada por Billy el Niño y encarcelada en Yeserías. Lucila Aragó es licenciada en Sociología, ha realizado estudios de posgrado de Antropología Social y colaborado en investigaciones sobre la Segunda República y el franquismo. Es promotora de la acción ciudadana contra la impunidad del franquismo. Ha coordinado la Guía de Valencia del primer franquismo y la Guía Urbana de Valencia 1931-1939. Fue detenida en 1975 y torturada por Benjamín Solsona y Ángel Castellanos. Ambas son querellantes contra sus torturadores, tanto en España como en Argentina. Sus querellas van avanzando y la querella de Rosa está a punto de entrar en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Muchas gracias. Adelante. Buenos días y muchísimas gracias por estar todos aquí, todas y todos. Voy a intentar que no sea demasiado aburrida. Voy a hablar un poco de todo, un poco de la organización en la lucha de las mujeres en la universidad, pero también de la propia experiencia personal en esa lucha estudiantil. Hay que tener en cuenta que la universidad tiene una importancia en la sociedad, puesto que son ahí donde se van a formar los cuadros y los intelectuales, la gente que luego, digamos, que va a formar parte de ese relato que nos acaba impregnando a todos. Y eso lo sabía la dictadura, por supuesto. Así que el control sobre la universidad era una de sus obsesiones. La verdad es que pensaba que lo tenía todo muy controlado hasta que llegó al año 1956, de lo que después hablará Lucila. Tal como dijo ayer Lucía Vicente, en los años 60 pues se produjo eso que se llamó el milagro español, ese desarrollismo, pero que en realidad estaba basado en estos sueldos de miseria, el auge de la industria del turismo, las divisas y la inversión extranjera, particularmente de Estados Unidos. Eso permitió ese desarrollo económico. Esa inversión extranjera pues trajo a las fábricas, atraídos por esos sueldos de miseria, por esa poca presión fiscal o casi inexistente presión fiscal y por las buenísimas condiciones que se encontraban. Se necesitaban cuadros técnicos y gente preparada que pudiera hacer frente a esa complejidad que se fue creando, no solo en la industria, sino también en el comercio, en la administración y en la economía. Eso permitió que se ampliara en la base social, se creara clases medias que no existían o que habían ido desapareciendo, esas pocas clases medias después de la guerra y de los primeros años de la autarquía, y llegaron los hijos de esas clases medias a la universidad. Vamos a dar algunos datos, pero pocos, no os preocupéis. Se dio una masificación de la universidad a partir de los años 60. Si os fijáis en el número de estudiantes, veis que va subiendo y que del año 50 al 60 se pasa a 170.000, pero es que del 65 al 70 se pasa a 355.000. Vale que aquí se añaden los alumnos que estaban en las escuelas técnicas, en las escuelas universitarias, pero es que del 70 al 75 ya son 500.000.
Las condiciones que tenía el número de universidades que había en esa época, aparte de que estaban obsoletas y muchas en unas condiciones pésimas, es que solamente había 17 universidades. 2 se crearon desde el final de la guerra hasta los años 60. O sea, solo se habían creado 2, privadas y católicas, la Pontificia de Salamanca y la de Navarra. Así que se encontraron con una masificación de estudiantes y hubo que fundar, incluso construir, casi que 11 universidades desde los años 60 hasta el año 73. Para hacernos una idea, ahora hay 86 universidades, 51 públicas y 36 privadas. La mitad de ellas se han fundado en este siglo. Según Marc Baldó, que es de donde viene la fuente que yo he usado para esto de los estudiantes, el porcentaje de mujeres en la universidad igualmente fue aumentando, aunque partía de una situación muy baja. En 1940 estaba en un 13%, en 1950 había subido al 15%, pero si podéis ver, desde el 60 hasta el 74 se despegó, o sea, prácticamente se duplicó. Ahora mismo está como en un 54%. La clase social de la que procedían estos estudiantes era fundamentalmente, como os he dicho, las clases medias. Los de hijos de trabajadores, de obreros y obreras, que era lo que se hablaba entonces, era muy pequeña. Estaba en un 4% y llegó a ser de un 11%, pues, como máximo en los años 70 y tantos. Aún así, la política de becas permitió que hubiera ese acceso. También en esta conflictividad, que vamos a hablar un poco después, influyó mucho la situación política internacional, donde esa juventud que no había conocido la guerra, no solamente la guerra en España, sino la Segunda Guerra Mundial, digamos que habría unas perspectivas, ponía en solfa todo lo que el autoritarismo, todo lo que habían heredado, los tabúes religiosos, los tabúes sexuales, todo ese tipo de cosas se fueron congregando de tal manera que en el año 68 explosionó, se produjo el 1 de mayo francés, muy famosísimo, pero también en México. Como podéis ver en este mapa, estos son países en los que hubo esas movilizaciones en América, en Asia, en África y en Europa, es decir, prácticamente en todo el mundo. Sí que había además en esa época una confluencia de luchas por los derechos humanos, por ejemplo, en Estados Unidos por el tema de los derechos civiles, por el movimiento de liberación de la mujer. Igualmente el colonialismo conocido, tal como se había conocido antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba igualmente liquidándose de cierta forma, y luego había hubo como personajes muy significativos como Lumumba, pero también sobre todo como el Che Guevara, que eran símbolos de esa heroicidad de la lucha armada contra el opresor. Che Guevara fue asesinado en 1967. Así que todas estas condiciones llegaron al movimiento estudiantil. ¿Cómo se incorporaron las mujeres a la lucha del movimiento estudiantil? Pues en realidad, como pudieron. Hay que tener en cuenta la situación en la que se encontraban, lo que aquí en España, en todo el mundo, pero sobre todo en España, con el nacionalcatolicismo y lo que nos han estado contando, además, las anteriores, la sección femenina, el control de la Iglesia, pues partíamos de una situación en la que las mujeres no rompían tabúes solamente por el hecho de querer estudiar. Querer estudiar ya era una forma de hacer frente a esas limitaciones, ¿no? Y además se encontraban, cuando entraban en la universidad, que tenían que actuar a nivel público, algo que no era habitual. No era habitual para los hombres, pero tampoco lo era para las mujeres. Y las mujeres se enfrentaron a eso a cuerpo descubierto, es decir, sin ninguna otra experiencia, ni siquiera una tradición
que les hiciera posible agarrarse a ella. Había varias organizaciones, todas clandestinas, dentro de la universidad. Por ejemplo, el Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Madrid, el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, la Federación Universitaria Democrática Española, la FUDE, la que participaba yo, participó también Lucila, el Frente de Liberación Popular, el Felipe, famoso Felipe, en el que estuvo Chato Galante, y asociaciones de mujeres universitarias, que os comentaré más un poquito después, así como partidos políticos que estaban detrás de estas asociaciones. El Partido Comunista de España, Bandera Roja, Partido Comunista Marxista-Leninista, la Liga Comunista Revolucionaria, el Partido del Trabajo de los Españoles, MC, ORT, muchos otros. Estos últimos, además, son partidos que surgieron justo con el auge de este movimiento. Las organizaciones propias de las mujeres, digamos que cuando entraban como hemos dicho, cuando entraban las mujeres habría unas posibilidades, se encontraban con un mundo un poco más libre del que había fuera de la universidad y además se encontraban con una cultura a la que no habían tenido acceso. Hay que tener en cuenta que muchas de estas mujeres venían de zonas rurales, de pueblos, estaban en las ciudades, que era donde estaban la mayor parte de los campus, y pues eso, que se encontraban un mundo muy diferente del que habían vivido. ¿Qué pasaba cuando entraban en la universidad? Bueno, pues que muchos de los testimonios que recogemos, luego os contaré el mío, pues encontraban como una característica fundamental, por ejemplo, algo que me ha contado Matilde Muñoz, que está aquí presente, que era estudiante de económicas, que entraban en una lucha clandestina, pero que era un movimiento también muy ligado a la cultura, en la que se aprendía, en la que además te formabas. Se hablaba de cultura, de libros, de cine, también de nuestros cuerpos, como ella dice, de sexualidad, de derechos de las mujeres. O sea, que significaba un aprendizaje que luego le ha servido, como ella dice, para el resto de su vida. Sin embargo, sí que es verdad que en el movimiento estudiantil, igual que en otros movimientos, pues la reivindicación de los derechos de las mujeres se colocaban un poco en segundo plano, porque primero estaba por delante la lucha contra la misma dictadura, además también los debates sobre el sistema político por el cual había que luchar, hacer la revolución e incluso las formas de lucha, y se consideraban más importantes que los derechos de las mujeres. Al fin y al cabo, todas estas organizaciones, estos partidos, eran un reflejo de la sociedad, no un calco, pero sí un reflejo. Y entonces el movimiento estudiantil, de todas maneras, ofreció nuevas posibilidades de experimentación, nuevas maneras de vivir, en que las jóvenes participantes podían ejercer una mayor libertad, igualdad y autonomía y gozar de una mayor visibilidad social a través de encuentros, colaboraciones, seminarios, conferencias, reuniones. Esto nos dice Marilicia Di Paolo en su estudio sobre el tema de la lucha de las mujeres en la universidad. Pero esa experiencia de cierta discriminación, que no todas las mujeres lo vivieron de esa manera, los testimonios son muy parecidos, algunos dicen que sí, otras consideran que no. En las lecturas de ciertos libros, las reuniones donde se compartían esas emociones, pues fue forjando el interés de muchas de las estudiantes por el feminismo, o por lo menos por los derechos de la mujer. Y nos encontramos con unas cuantas asociaciones que funcionaron en la universidad, particularmente en las dos grandes universidades, por así decirlo, la de Madrid y la de Barcelona, que son las siguientes. La Asociación Española de Mujeres Universitarias, AEMU o AMU, que era una organización que había sido fundada en los años 20 por María Maeztu y que se mantuvo después de la guerra en silencio hasta los años 50 y tantos, en las que se volvió en ciertos lugares, ciertas facultades, la de filosofía, la de políticas, a tener cierta presencia. Se dedicaban a organizar debates. No sé si veis ahí,
pues hay debates de todo tipo. La mayoría de las veces invitaba a intelectuales, particularmente hombres. Quizás no había intelectuales mujeres muy destacadas, pero bueno, ellas intentaban pues mantener ese espíritu de lo que había sido el AMU durante la República. Y se encontraron en los años 70 pues que tenían que cambiar porque habían perdido el contacto con los estudiantes. Entonces, bueno, pues se nombró presidenta a otra mujer y empezaron a participar en el movimiento feminista y sobre todo a hacer jornadas de los derechos de la mujer. La principal, la más conocida de las dirigentes de esta agrupación, a ver si lo encuentro porque me he perdido, Jimena Alonso. Jimena Alonso, en 1973, fue la que le dio una impronta feminista a esta asociación y la que la convirtió en una plataforma para la creación del Frente para la Liberación de la Mujer en 1976. Hizo bastantes actividades de este tipo. De hecho, pues fue cerrada durante 3 meses precisamente por sus actividades, pero consiguió mantenerla hasta finales de los 80. Hay un tema que en su boletín explica que consideramos feminista, dice, a toda agrupación de mujeres conscientes de su situación que a la vez que analizan y definen el carácter de su explotación y opresión, se organizan para luchar por su liberación. Y además insiste que a formas sistemáticas de dominación hay que oponer formas sistemáticas y colectivas de combate. También estaba el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, que se fundó en 1960 y que se tenía como objetivo fundamental el análisis teórico sobre distintos aspectos de la realidad social de la mujer. En realidad se sigue funcionando muchos de estos seminarios. Estaban fundamentalmente formados por profesoras y digamos que las más conocidas, pues Consuelo de la Gándara, Elena Catena y María Salas. También estaba la Asociación para la Promoción y Evolución Cultural, que fue una asociación mixta, había hombres y mujeres, de intelectuales. Esta se fundó en 1973 y entre sus miembros estaba, por ejemplo, Álvaro García Meseguer, Amando de Miguel, José Luis Aranguren, Rosa Posada, en fin, como Carmen Sarmiento, Cristina Alberdi. Estas contribuyeron a la formación de ese seminario colectivo feminista de Madrid que se instauró en las universidades y que, como digo, estaba más cercano al tema de las profesoras que a las propias alumnas, pero ellas querían impulsar la participación activa de la mujer en la vida laboral, social, económica y política del país. Y por último, otra de las asociaciones que tuvo importancia al final, sobre todo del franquismo, fue la Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer. Título muy largo, pero que es conocido como AUPEM. Esta asociación, que se creó en 1975, sí que estaba claramente con un contenido feminista. Justamente en su declaración de 1976, ellas proponen que su objetivo es hacer que los estudiantes superen los condicionamientos educacionales con los que llega a la universidad, que se incorporen de la mujer a la lucha por sus reivindicaciones específicas, también las universitarias, la participación activa de la mujer en la vida universitaria, la derogación del artículo 416 del Código Penal que penaba o consideraba el delito el aborto, y la creación de centros de planificación familiar con personal especializado. La verdad es que la mayoría de estas activistas, Justa Montero, por cierto, era una de ellas, intentaron o hicieron posible llevar todas estas reivindicaciones no solo a la universidad, también al movimiento feminista que empezó en esa época a tener auge, ¿no? Y a luchar por el derecho al divorcio, por la despenalización del aborto y del adulterio, por la amnistía para las mujeres que habían sido condenadas precisamente por esos delitos
y, como hemos dicho antes, por la implantación de esa planificación familiar. Las universitarias y la lucha por los derechos de la mujer, las mujeres participaron desde el principio, en la medida de sus posibilidades, igual que los hombres, en todo ese movimiento estudiantil. Yo voy a hacer como una especie de resumen de los grandes hitos de esa larga lucha del movimiento estudiantil. He de decir que en general, había un concepto, una falsa idea de que la policía no perseguía a las mujeres igual que a los hombres. Los testimonios recogidos, los testimonios propios, podemos decir que no era cierto. Que aunque, como dice Mónica Moreno en su estudio sobre las universitarias en el antifranquismo, los informes policiales revelan que el paternalismo el paternalismo de la policía fue dando paso a finales de los años 60 a un incremento de las torturas, de una imagen más peligrosa de las estudiantes y de los juicios sobre su conducta moral, todo lo cual confirma, a juicio de Noelia Baro, que había una represión específica, una represión sexuada. Y también recoge Pablo Alcántara en su libro La Secreta, lo leo textual, a Paco Pérez, habían detenido a varias chicas por repartir propaganda, y dice, a Paca Pérez la arrastraron por el pelo, a María la golpearon de tal manera que perdió la audición del oído, a Marisol la dejaron que se ensuciara con la sangre de la regla. Por experiencia propia, también muchas de las aquí presentes, sabemos que la policía no actuaba de manera diferente con las mujeres que con los hombres. El maltrato y la tortura era igual, lo que sí que había era una represión enfocada en el tema de por ser mujer, ¿no? Por haberte saltado los controles, por haberte saltado el papel que le correspondía. Esto lo va a tratar más a fondo 1956, la lucha contra el SEU, lo va a tratar más a fondo Lucila, por lo tanto pasaría, digamos, a esta época en la que podemos hablar que hay como dos épocas, ¿no? de esa larga lucha estudiantil. Un punto de inflexión fue el asesinato policial de Enrique Ruano, que sabéis que se ha arrojado desde un 7º piso, y a partir de ahí empiezan unas movilizaciones ya, digamos, con un objetivo más claro contra la dictadura. Se declara un estado de excepción 4 días después porque se cierran prácticamente todas las universidades porque las manifestaciones contra ese asesinato se habían extendido. En diciembre, además, se vuelve a cerrar la Universidad de Barcelona y se prohíbe una asamblea de estudiantes. A partir de 1972, que es cuando, digamos, empieza mi experiencia en esta lucha estudiantil, pues esa es la enseñanza secundaria empieza a participar por primera vez en la lucha contra la Ley General de Educación General Básica. ¿Por qué? Porque esta ley, que se presentó como modernizadora del ministro Villar Palasí, era del Opus Dei, en realidad escondía dos objetivos. Una, cerrar ya la entrada masiva de estudiantes a la universidad con los numerus clausus, y dos, desviar a los hijos de los obreros hacia la formación profesional. Las fábricas hasta entonces, las empresas hasta entonces tenían aprendices y les pagaban mientras aprendían ese oficio. Pero a partir de ahí querían que la administración se hiciera cargo de esa educación y que llegaran ya con el oficio aprendido. Entonces, esto fue perfectamente entendido por el movimiento estudiantil y se organizaron movilizaciones, paros, huelgas, manifestaciones, todo lo que fue posible para mostrar la repulsa, de tal manera que además Villar Palasí fue destituido. Pusieron a otro
ministro que duró muy poco y que se le ocurrió la idea de que para parar el movimiento estudiantil, las protestas y todo, pues cambiar el inicio del curso al mes de enero, o sea, poner el inicio del curso como si estuviéramos viviendo en Argentina. Duró poco, duró 6 meses, pero fastidió a ese curso. En el año 73-74 volvieron a aparecer las movilizaciones, ahí volvimos a salir a la calle por la ley de selectividad. Participó mi instituto, yo estaba en un instituto del Pozo Entrevías, también salimos a la calle, hubo detenidos menores de 16 años, compañeros y compañeras míos, se les puso una pena de multa y lo que se nos ocurrió es hacer todo tipo de actividades para recoger ese dinero necesario para pagar las multas. Hay que decir que el movimiento asociativo también colaboró para conseguir pagar esas multas. Había esa simbiosis entre el movimiento estudiantil, el movimiento obrero y el movimiento asociativo. No eran compartimentos estancos. Me ha gustado mucho lo que ha contado antes pues nuestra compañera Charo, que había estudiantes que iban a las fábricas o a los barrios para darles educación. En el año 74, digamos que hay 2 hechos históricos fundamentales, que es el asesinato de Puig Antich, lo cual da lugar a un montón de movilizaciones, y la Revolución de los Claveles, que da una idea, por lo menos entra en la universidad, yo ya estaba en la universidad, esa ilusión de que se podía acabar con una dictadura de una forma bastante, o por lo menos bastante pacífica. Pero, sin embargo, las élites de aquí tomaron nota y recrudecieron la represión. En el 74 hasta el 76 aumentó esa conflictividad social, no solo en la universidad, sino a nivel de movimiento obrero. Hay que decir que ya entonces, pues por ejemplo, en mi facultad venían los obreros que estaban en huelga y nos pedían nuestra solidaridad, es decir, que había una comunicación entre unos y otros. El movimiento obrero era considerado por los estudiantes como héroes, teníamos un gran respeto por los trabajadores que luchaban y no sé si era al revés, había ese respeto, pero por lo menos nosotros como estudiantes les teníamos bastante consideración. Y por último, Franco murió en el 20 de noviembre, como todos sabemos, en 1975, pero murió matando, fusilando a 5 jóvenes, muchos de ellos habían sido estudiantes expedientados, como Sánchez Bravo, García Sanz, Baena Alonso, Otaegui y Paredes Manot. Esos fueron los 5 fusilados. La represión lo siento, me voy a pasar un poquito, perdonadme. La represión que sufrió el movimiento estudiantil fue a la par que la fuerza con la que se movilizaban. Por supuesto, el movimiento estudiantil, como todos los movimientos, no fue lineal. Tuvo sus altos y sus bajos, por supuesto. Pero sí que durante esos 20 años que analizamos, pues fue interesante. Llegó a ser un dolor de cabeza para el régimen. De hecho, iban como siempre un paso detrás, buscando alternativas para que ese movimiento fuera parado, ¿no? Estas universidades nuevas que se crearon, las autónomas de Madrid y de Barcelona, se llevaron fuera de los centros urbanos, fuera, de tal manera, por ejemplo, la de Madrid, que es que está tan lejos que se podían manifestar allí lo que quisieran, porque no nos enterábamos en el resto. Y además se rodeaba muy fácilmente y la policía podía atacar. De hecho, en mi instituto se corrió la voz de que Vallecas iba a pertenecer a la Autónoma y salimos en manifestación, porque no queríamos ir a la Autónoma, queríamos ir a la Complutense, donde era mucho más fácil mantener esa lucha. Eso pensábamos. La represión contra los estudiantes tuvo varios enfoques. Uno, a nivel académico. Sufrían expedientes, eran expulsados,
no se les dejaba ir a clase solamente a los exámenes. Había profesores que se negaban a aprobar la asignatura a gente que había destacado. Está por aquí Paz, que sufrió esa represión. Igualmente se les negaba el certificado de estudios, con lo cual no podían acceder a puestos de trabajo. A los hombres, a los jóvenes, a los universitarios se les negaba la prórroga de estudios, es decir, que era muy variado, pero era bastante persecución, ¿no? Había, por supuesto, la persecución policial. La policía empezó a estar en masa en la universidad de forma continua, de tal manera que desalojaban. Cuando en el curso que yo estaba, desalojaban todos los días en la facultad. Entraban a las 5 de la tarde, nos desalojaban a palos, y a las 5:30 se iban y podíamos volver y seguir con las clases, pero así evitaban la media hora que teníamos de recreo para poder hacer asambleas. También se llevó a un grupo especial de la Brigada Político-Social que tenía su puesto en cada universidad. Por supuesto, se detenía a los estudiantes, se les procesaba, se les ponía multas, pero también se les procesaba y tuvieron años de cárcel. Y si veis esta gráfica, veis cómo sube considerablemente desde 1968 a 1960, que es que prácticamente se dobla. De 93 a 230, se dobla un poco, incluso más, y se mantiene en ese nivel a lo largo de los siguientes años. Estos son también dos gráficos que la fuente es Juan José del Águila, el top, la represión de la libertad, en las que podemos ver cómo subieron considerablemente todos los procesos. No había una dicta blanda, como seguramente habéis oído hablar, sino que la dictadura fue recrudeciendo su represión. Y en el gráfico que veis a la derecha son las condenas de multas del top, que llegaron a superar los 35 millones de pesetas en 13 años. Por supuesto, no se podían pagar. ¿Quién pagaba esas multas? Y se pagaban con cárcel, como nos comentó Ana García ayer en los estudios que comentaba. Bueno, pues mi experiencia en la universidad fue buenísima, fue encontrarme un mundo nuevo, un afán de cultura, un afán de conocimiento, una formación política que, aunque fue corta, pues la mayoría de las veces a todos los que pasamos por ahí nos los quedamos como los mejores años de nuestra vida. Es verdad que la actividad era intensa, que tenías que combinar la actividad clandestina, siempre clandestina, con los estudios, pero como comentaba, esa experiencia nos sirvió para el resto de la vida. Y estoy orgullosa de haber pertenecido a este movimiento, aunque fuera escasamente y en los últimos años, que fueron muy duros, pero muy intensos. Y ya que esto es de la memoria, ya que estamos asociados con la memoria histórica, quería decir que esa generosidad del movimiento, lo fundamental del movimiento estudiantil, pues la pagaron muchos estudiantes con su propia vida. Hemos nombrado a Enrique Ruano, pero hubo más que voy a nombrar, si no os importa, en honor a ellos y a ellas. Rafael Guijarro, Enrique Ruano, Ignacio Larrazola, José María Fuentes, y también jóvenes estudiantes asesinados por la policía y grupos paramilitares ya después de la muerte de Franco, como Ángel Almazán, Arturo Ruiz, María Luz Nájera, Serafín Holgado, Gladys del Estal, José Luis Montañés, Emilio Martínez, Yolanda González. Va por ellos. Muchas gracias. Bueno, mientras Lucila prepara su presentación, aprovecho para contaros que Rosa no lo ha dicho, que ella estaba estudiando medicina y la expulsaron. Bueno, no la dejaron examinarse. Al caso es lo mismo.
Entonces no pudo acabar la carrera por eso. Bueno, pues yo agradeceros en primer lugar a las mujeres de la comuna que hayáis organizado estas jornadas. Yo creo que bueno, estamos aprendiendo mucho. Yo me he quedado muy conmocionada con la intervención de la compañera de rock y creo que ya de ese nivel no vamos a poder pasar. Tenemos el listón súper altísimo y bueno, pero ha sido una experiencia importante conocerla, ¿no? Entonces, agradeceros que me hayáis invitado a participar, también a Rosa, porque es la responsable de que esté sentada aquí. Me ha enmarronado con esta actividad, pero estoy encantada de estar. Entonces, bueno, yo había pensado centrarme, orientar, ¿no? el mostrar la participación de las mujeres en el movimiento estudiantil, centrándome en la experiencia de la Universidad de Valencia, una universidad periférica, en la que muchas de las iniciativas políticas y organizativas llegaron con un poco de retraso, pero que sí que nos puede servir para hacernos una idea de lo que representaron las mujeres en el movimiento estudiantil en aquella época, ¿no? Un terreno de lucha contra la dictadura que creo que fue muy diverso, muy rico y muy influyente en aquellos años, ¿no? Voy a empezar con un breve recuerdo, ¿no? Poner los antecedentes, señalar, bueno, que lo sabéis, ¿no? El triunfo de los golpistas asoló también las universidades españolas. En Valencia la universidad fue ocupada antes de la entrada de las tropas de Franco por falangistas y estudiantes del SEU que estaban en la ciudad. Se desató la represión contra profesores y estudiantes. El rector Juan Bautista Peset fue condenado a muerte, fusilado después, unos días después, en el campo de tiro de Paterna, junto a 2.328 personas, creo que fue el total. También fueron fusilados en aquellos tiempos el rector de la Universidad de Oviedo y el rector de Granada. Una vez frustrados los intentos modernizadores de la Segunda República, la universidad creo que fue más clasista y elitista que nunca. Depurada de profesores ajenos a la ideología del régimen, se basó en relaciones clientelares y rellenó las cátedras de elementos fieles y de falangistas. Y se fundamentó hasta el año 70 en la Ley de Ordenación de Universidades, que fue aprobada en el año 43. El SEU se convirtió en obligatorio para todos los estudiantes. Para haceros una idea concreta, ¿no?, de lo que representaba, he recogido estas palabras del jefe del SEU en el Distrito Universitario de Valencia. En la inauguración del curso 40-41 se puede destacar de ella: preferimos ser ignorantes pero buenos antes que doctos pero malos españoles. Creo que ilustra perfectamente lo que fue la universidad en aquellos años. También dentro del SEU se constituye una sección femenina centrada en labores asistenciales y culturales. Comenta Rodríguez de Tejada que algunas de estas actividades asistenciales fueron, por ejemplo, enviar ayuda a los combatientes de la División Azul, o unos años más tarde enviar dedicatorias y fotos de madrina de campamento a los compañeros que hacían las milicias universitarias. O como se recoge en esta hoja dedicada a la sección femenina dentro del SEU en el distrito de Valencia, que se llamaba Acción la revista, pues también organizaban regularmente ejercicios espirituales para fomentar el espíritu de las mujeres. Bueno, en estos años, la presencia de las mujeres es escasa. Esta foto del claustro, este es el claustro, el edificio principal histórico de la Universidad de Valencia, es maravillosa, ¿no? ¿A quién nos muestra, ¿no?, en el claustro? Efectivamente, la presencia de las mujeres era escasa, el número de universitarios también, pero poco a poco algunas cosas comienzan a moverse. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, hay algunos hechos importantes que creo que conviene señalar. En el año 51, los estudiantes de Madrid y de Barcelona se sumaban a movilizaciones contra la subida de los precios de los transportes y de la carestía de la vida, lo que ocasionó el cierre por primera vez de estas dos universidades. En el año 56, en Madrid vuelven a haber importantes movilizaciones denunciando las estructuras del SEU, y hubo de nuevo un cierre
un cierre de la universidad y se decretó el primer estado de excepción durante 3 meses. En ese momento Franco cesó al ministro de Educación, Joaquín Ruiz Jiménez, y también se produjo la dimisión del rector Pedro Laín de Entralgo. Espera un momentito que me ahogo. Estas movilizaciones se originan en un contexto, como hemos visto y antes Rosa mostraba con más claridad en los datos que ha señalado, un contexto en el que aumenta el número de estudiantes lentamente, pero se encuentran estos estudiantes con unas escasas infraestructuras. Señalar que en el caso de la Universidad de Valencia era notoria la falta de aseos femeninos. Creo que era un hecho que indicaba materialmente a las mujeres que ese no era su sitio, ¿no? A esto se sumaba una serie de prácticas de acoso ambiental que costará modificar. Las mujeres, por ejemplo, no podían cruzar por en medio del claustro, tenían que desplazarse siempre por debajo de los laterales, ¿no? De lo contrario, pues eran abucheadas. También era necesario vestir de un modo convencional, con falda discreta y zapatos de tacón bajo. Y al principio de los cursos sufrían borregadas que duraban incluso semanas, ¿no? En el año 59 se produce en la Universidad de Valencia las primeras grandes redadas policiales que afectan a 25 personas de la organización del Partido Comunista de la Universidad y también de la Asociación Socialista Universitaria, que fueron juzgadas por el Tribunal Militar de Actividades Extremistas y condenadas a prisión. Todavía no se había constituido el Tribunal de Orden Público. En estos años el Partido Comunista había intentado, tenía ya una política de trabajo en el interior de las organizaciones de encuadramiento social que tenía la dictadura, en concreto el SEU, también en el ámbito sindical, antes lo han comentado las compañeras, ¿no? Se trabajaba en la CENS, en el Sindicato Vertical, y también surgen otras organizaciones que impulsan oposición en el ámbito universitario, como el Felipe que comentaba Rosa, o la propia agrupación socialista universitaria que he comentado anteriormente. En algunos casos se consiguen utilizar las estructuras del SEU para realizar actividades culturales, debates y seminarios. También se reivindican mejoras materiales y académicas en la universidad, en una universidad que empieza a incorporar alumnos y alumnas provenientes de las clases medias en ese proceso de crecimiento a partir de los planes de estabilización que se comentaban, y es un contexto en el que comienzan a multiplicarse las inquietudes y las discrepancias con las formas antidemocráticas organizativas que mantenía el SEU y que fomenta también la oposición a la dictadura. En la primera década de los 60 se constituye en Valencia la primera asociación democrática de estudiantes valencianos que participa en estas elecciones del SEU. Algunas de las personas que hay en esta fotografía, en concreto esta chica se llama Elisa, y luego la veréis unos años después cómo continúa su evolución. Y en esta organización se incorporan también reivindicaciones relativas a la lengua y la cultura autóctonas valencianas, y algunas mujeres, como estas que señaló, comenzaron a dar sus primeros pasos en la militancia política, y algunas también con posterioridad se incorporan al feminismo. En otros campos universitarios avanza la politización del movimiento estudiantil, se incorporan reivindicaciones también por la libertad de los estudiantes que comienzan a ser detenidos, y es un movimiento que creo que se podría decir que avanza curso a curso y campus a campus de una manera notoria, ¿no? De manera que, por ejemplo, en el curso 63-64, en las universidades de Barcelona y de Sevilla, los representantes elegidos por los estudiantes en el SEU declaran romper con la jerarquía, porque el SEU estaba constituido por estudiantes delegados elegidos en los cursos, pero luego las directivas estaban directamente nombradas por la Falange, y entonces estos estudiantes que empiezan a participar en las estructuras del sindicato del SEU se plantean romper con esas jerarquías que vienen directamente de la Falange, ¿no?
Y en el año 65 ya, o sea, el descrédito del SEU aumenta y el gobierno realiza un decreto en el que plantea maquillar de algún modo el SEU, transformarlo en asociaciones profesionales de estudiantes que intenten dar respuesta a esas reivindicaciones que están surgiendo por una organización representativa de los estudiantes. Fue un fracaso, esas asociaciones profesionales realmente no funcionaron. Mientras tanto, mientras se produce ese rompimiento, ¿no?, del sindicato vertical, algunas organizaciones de las que trabajan en la universidad, como el Partido Comunista o el Felipe, que antes comentaba, están impulsando el desarrollo de un sindicato democrático, una alternativa al sindicato vertical. Es notoria, se ha hecho bastante famosa estas jornadas que se realizaron en Barcelona en el año 66, que se conocieron con el nombre de la Capuchinada, porque se concentraron en un monasterio de Sarriá de los capuchinos un número importante de estudiantes que además concitaron el apoyo de bastantes intelectuales y de diferentes sectores de la sociedad. Terminaron las jornadas esas de la Capuchinada, que tenían como objetivo constituir el sindicato democrático, terminaron cercadas por la policía. Estuvieron encerrados en el interior. Cuando salieron, la mayoría fueron detenidos y bastantes de los profesores que participaron en las asambleas después fueron suspendidos de empleo y sueldo durante un periodo importante. Montserrat Roig escribió un artículo bonito en El Triunfo de la Época y decía que la Capuchinada fue la primera manifestación de una sociedad herida que comenzaba a perder el miedo. Constituyó realmente una experiencia importante que sirvió también para extender en el resto de las universidades en las que aún no estaba esta experiencia del sindicato democrático. En esa década se multiplica el número de mujeres en las universidades y aunque es frecuente no considerarlas en los análisis del movimiento estudiantil de esa época, sí que comenzamos a encontrar investigaciones y testimonios que apuntan a algunas cuestiones que considero interesantes. La mayoría de las mujeres que accedían en aquellos años a la universidad se encontraban en el ámbito académico por primera vez un espacio en el que compartían espacio físico chicas y chicos, porque hasta ese momento toda la enseñanza había estado segregada por sexo, salvo en algunos centros privados laicos que existían, lo cual incorporaba nuevas formas de interrelación y vida social, ¿no? Estaba extendido también en esa época el prejuicio de que las mujeres estaban en la universidad para encontrar marido, lo que en algunos casos podría ser cierto, pero lo que en realidad se utilizaba por parte del profesorado para minusvalorar su presencia y tratar de ridiculizarlas. De esa época hay también testimonios. Carmen Albors recuerda que un profesor suyo de Derecho Canónico, cuando iba a explicar la materia en la que se hablaba de impedimentos matrimoniales como la impotencia, decía: señoritas, salgan del aula. Entonces había continuamente pues, un trato bastante desigual, ¿no? Algunos testimonios de mujeres que participaron en la Capuchinada que antes he comentado relatan al cabo del tiempo que fueron ellas las que hicieron limpieza durante el encierro, que se encargaron de las comidas y del mantenimiento de las tareas subalternas que tradicionalmente realizaban las mujeres. Y esto se reproducía con total naturalidad en los ámbitos de la oposición de la época. Las universitarias en ese momento se enfrentaban al paternalismo machista en un contexto público, eso que comentaba antes Rosa, ¿no? Un contexto que les abría unas posibilidades inéditas hasta entonces de interacción, que les permitía participar en actividades culturales, extraacadémicas, y que en muchos casos representó pues, toda una nueva forma, ¿no?, de concebir la vida. Entonces contribuyeron de manera importante a cuestionarse también las relaciones de poder que existían en ese momento y nutren, creo que de manera sólida, la oposición a las constricciones que de manera cotidiana les imponía el franquismo. Bueno, en este periodo del que estamos hablando, ya hemos llegado al 67-68, en la Universidad de Valencia, os he puesto estos datos,
los cargos, ¿no?, que se eligen en las elecciones que se realizan para el Sindicato Democrático, hay esta proporción de mujeres, es decir, aproximadamente un 30% en general, salvo en la Facultad de Filosofía, donde era mayoritaria la presencia de mujeres. En el resto de facultades, los cargos que son ocupados por mujeres corresponden aproximadamente a la presencia real de las mujeres, es decir, que se puede decir que las mujeres estuvieron en primera línea participando desde el primer momento, ¿no? Aunque es verdad que no ocupan puestos relevantes y en general pues, se ha obviado hacer referencia a su presencia, ¿no? En estos años, lo ha comentado Rosa y voy a pasarlo un poquito por alto, ¿no? En estos años, en el movimiento estudiantil hay una efervescencia brutal, ¿no? Es decir, está la guerra de Vietnam, los movimientos de liberación, los derechos por la lucha por los derechos civiles. Todo esto anima a la creación de comités antiimperialistas que hacen actividades nuevas. Los estudiantes se suman a las primeras convocatorias más o menos públicas que realizan los sindicatos, las primeras comisiones obreras. Algunas mujeres estudiantes participan en el movimiento democrático de mujeres que en Valencia se organiza a finales de esta década. Llegan textos nuevos a las universidades, como El segundo sexo de Simone de Beauvoir o La mística de la feminidad. Hay un relato de Celia Amorós en el que ella recuerda que presentó este libro de La mística de la feminidad de Betty Friedan en la hemeroteca de la Facultad de Filosofía en estos años, y que se suscitó un debate extraordinario, ¿no? Quiero decir que empezaban a llegar, todo este conjunto de ideas empezaban a llegar a la universidad y abrían un mundo nuevo, ¿no? Se ha comentado que efectivamente junto a medida que crecía esta oposición y esta respuesta, la represión no cesa, ¿no? Es decir, de todas las cifras que ha comentado Rosa sobre las causas abiertas en el Tribunal de Orden Público, en algún sitio he leído que el 60% aproximadamente afectaron a estudiantes, es decir, que el porcentaje fue alto. Y un momento especialmente álgido de esta represión lo representa el momento del asesinato de Enrique Ruano, ¿no?, que se ha comentado. Inmediatamente después del asesinato de Enrique Ruano hubo un movimiento de solidaridad enorme en todo el país y se declaró un estado de excepción. En Valencia detuvieron a 10 mujeres los días posteriores a la declaración del estado de excepción, y una de ellas, esta que antes decía que os fijarais en ella, esta foto es más reciente, ¿no? Fue detenida también y tiene un texto en el que ella misma dice: más de la mitad de estas estudiantes que fueron detenidas, fueron detenidas en su domicilio. Lo que llama la atención, ya que los estudiantes varones, nada más conocerse la declaración del estado de excepción, abandonaron sus hogares, por lo que las detenciones preventivas los afectaron menos. Esta cierta ingenuidad, dice, venía motivada por una infravaloración de cuál era o había sido su papel en el movimiento estudiantil. Algunas de ellas pensaron: ¿a cuánta gente van a detener esta noche?, sin intuir que ellas mismas iban a serlo. Otras, aun temiendo una detención por circunstancias familiares, no pudieron ausentarse del hogar. Todas ellas fueron multadas con 20.000 pesetas, decidieron no pagarlas y pasaron 20 días en la prisión provincial de mujeres, una experiencia que impactó sus vidas y que afectó a algunas de ellas de manera importante en sus carreras profesionales y también en sus relaciones familiares, ¿no? Un poquito después, en mayo de ese año, 2 compañeras, Carmen Pérez y Margarita Sánchez, fueron detenidas en los Altos del 1 de mayo, y lo curioso del caso es que, aparte de ser procesadas por el TOP, fueron también expedientadas en la universidad, y su detención no había tenido absolutamente nada que ver, no se había producido en el ámbito universitario, lo cual indica que hubo una colaboración estrecha entre el Ministerio de Gobernación, Justicia y Educación. Fue una constante durante toda la dictadura. Como me amenazan la pérdida de minutos, señalar que, bueno, en los 70
efectivamente, cuando ya nos llega todo el eco del mayo del 68, algunos autores, y se ha incrementado de manera impresionante la oposición de izquierdas en este país, con su reflejo en el movimiento estudiantil. Algunos autores señalan que hay un cambio de fase en el movimiento estudiantil, que se pasa de haber estado luchando, digamos, por un proyecto de autoorganización democrática que podría simbolizar el sindicato de estudiantes, se pasa a otra fase de una creciente politización en la que hay elementos en la lucha más destacadamente anticapitalistas y antiburguesas, ¿no? Y en ese tiempo se inician otras formas organizativas estudiantiles, como por ejemplo los comités de curso. Se radicalizan mucho las acciones de protesta. Se inician las movilizaciones que comentaba también Rosa contra la Ley General de Educación. Hay un hecho que es muy llamativo en la universidad, que se recuerda tradicionalmente en la Universidad de Valencia. En el año 72, en febrero, hay una asamblea de distrito. Imaginaros que hablamos de una asamblea de distrito en el año 72 de más de 2.000 personas. Más de 2.000, eso ahora es inimaginable, ¿no? Pero era la clandestinidad. Una asamblea de distrito de 2.000 personas en el campus de Blasco Ibáñez en Valencia. La policía rodea la manifestación, el hospital clínico está pegado a la Facultad de Medicina, se inicia una batalla campal porque había unos camiones de Coca-Cola que estaban aparcados en el patio del hospital. Bueno, y terminó la batalla campal con la policía recorriendo los pasillos del hospital clínico, disparando botes de humo en el hospital clínico, con 72 estudiantes detenidos, y algunos testimonios recuerdan a algunas compañeras cómo eran arrastradas por el pelo por todas las escaleras de la Facultad de Medicina, que tiene bastantes escalones, hasta los furgones de la policía. En ese año comienza mi experiencia en la universidad. Yo me incorporo en el año 72-73, en ese curso, y en diciembre de ese año se produce el asesinato que antes se ha comentado del estudiante José María Fuertes en Santiago de Compostela, y en la facultad todos los estudiantes, se organiza una acción en el claustro este que antes aparecía en la fotografía, y se quema un retrato de Franco, yo me sentí interpelada por aquella actuación, porque un estudiante como yo había sido asesinado la noche anterior, y desde ese momento me incorporé a los comités de curso, y de ahí ya fui siguiendo mi actividad en la universidad y después política. Y en ese momento, cuando me incorporé, quería recordar que sí que en esos comités de curso nos organizábamos, por ejemplo, para proteger las manifestaciones, hacíamos piquetes de autodefensa. O sea, era natural que antes de una manifestación nos proveyéramos de piedras, de palos, de cualquier objeto que nos parecía que nos podía defender, y cuando llegábamos estaban organizadas las manifestaciones de manera que cortábamos el tráfico, y los comités de cada curso nos organizábamos para cortar el tráfico en cada una de las calles, y si llegaba el caso y aparecía la policía, pues tratar de defendernos. Quiero decir que había un nivel de autoorganización y de conflictividad y de radicalización del movimiento realmente importante. De tal manera que en el año 73 yo creo que se produce el elemento que más golpea la universidad, y es que hay un expediente masivo. Se expedienta a 312 estudiantes de los que habían participado en todas las movilizaciones anteriores, de los cuales un 26% son mujeres, que es un porcentaje importante, ¿no? Esto obliga a que todos ellos tienen que abandonar los estudios regulares. Algunos continúan los mismos haciendo los exámenes por libre, pero otros muchos que han llegado a través de becas o que tienen dificultades económicas más importantes tienen que abandonar la universidad. Eso implica que que el movimiento estudiantil queda descabezado y queda muy afectado, ¿no? En el 74 se producen las movilizaciones
importantes de protesta por el asesinato de Salvador Puig Antich. Yo recuerdo, la primera vez que vi los jeeps ardiendo de los grises en Blasco Ibáñez, y realmente fue una protesta importante, y desgraciadamente algunos estudiantes fueron procesados por la jurisdicción militar a consecuencia de estos hechos. Es el movimiento, en mi percepción y por las consultas que he podido realizar a la muerte de Franco, llega bastante debilitado, por un lado por esta represión académica que existe, por la represión política. En mi caso concreto, fui detenida en el verano del 75 en una acción policial en la que fuimos detenidas más de 100 personas, 12 éramos mujeres, y estuvimos en la prisión provincial de mujeres, y de las 12 aproximadamente algo más del 50% éramos universitarias. Quiero decir que aunque no estábamos en ese momento detenidas por nuestra acción universitaria, sí que la experiencia en el ámbito universitario nos había llevado, ¿no? Y en ese radicalismo que digo que se había ido produciendo, nos había llevado en ese momento a estar detenidos. En esas redadas se produjeron fundamentalmente a gente que estaba ligada al FRAP en ese tiempo, o que había participado en acciones de protesta por las penas, por las últimas condenas de muerte que se habían producido. Bueno, mucha gente del movimiento estudiantil, ante la represión y las dificultades que hay, pasa a incorporarse a otros movimientos, al movimiento vecinal, a un movimiento ciudadano importante que surge en Valencia en ese momento, que es el Saler per al Poble, con el que conseguimos que no se alicatara toda la costa de próxima a Valencia, y también surge en la universidad por primera vez la Asociación de Mujeres Universitarias, con dos personas destacadas que he querido señalar aquí, que son Trinísimo y Olga Quiñones, que ya no están con nosotras, ¿no? Y terminar con tres cositas que me parece interesante resaltar de las experiencias vividas, también de las entrevistas y de los testimonios. Yo creo que resumiría que las mujeres comprometidas en estos años en el movimiento estudiantil viven un enorme impacto vital. Creo que supuso para nosotras descubrir todo un mundo de relaciones personales, unas nuevas formas de entender esas relaciones y también la sexualidad. Descubrimos corrientes críticas de pensamiento que estaban en los debates internacionales que de otra manera quizás no hubiéramos conocido. Descubrimos también las contradicciones que encubrían las militancias en los partidos, cuando contrastamos cómo se definía lo público y lo privado, cómo se actuaba en el ámbito público y lo privado, y adquirimos una riquísima experiencia y capital político. En la universidad, pese a la represión y las restricciones existentes, creo que las mujeres abrieron y vivieron zonas de libertad en un movimiento estudiantil en el que dejaron su impronta. Creo que consiguieron romper algunas de las barreras más groseras de estas que veíamos en el inicio y más misóginas, pero no todas. Y muchas de aquellas mujeres siguen y seguimos aquí. Gracias. Dejo la bibliografía por si os interesa. En cualquier caso, acumularemos toda la bibliografía y la pondremos en la página web mujerestardofranquismo.org. Si queréis hacer alguna pregunta o comentar algo. Que sí, hombre, que sí. Espera, déjamelo. Sí. No, es este. Ya está. Pues muchísimas gracias, la verdad, las dos intervenciones muy interesantes y muy valiosas. Yo quería aportar una reflexión personal basada también en mi propia vivencia. Como consecuencia de ser procesada en el Tribunal de Orden Público en octubre de 1974, a mí también me expedientaron. Yo era alumna de la Facultad de
de Historia, lo que era Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, y me expedientaron, de forma que yo no podía pisar la universidad. Pedí permiso para asistir a exámenes, me lo concedieron, pero la verdad es que mi vida como estudiante, bueno, la intenté prolongar un año, un par de años, pero interrumpí los estudios. Afortunadamente, como 8 años después, pude reanudarlos y terminar la carrera. Pero mi reflexión en aquel momento era, a ver, yo tenía 18 años, bueno, 19 en libertad condicional. Mi justificación para salir de mi casa era ir a la universidad, y yo perdí esa justificación, con lo cual digamos que la vigilancia paterna durante aquel tiempo fue mayor, coartó mi libertad. Eso acabó con una crisis familiar insostenible, me tuve que ir de casa y pasar durante un montón de años en una situación muy precaria. Muy precaria porque ibas a trabajos con poca cualificación, etcétera. Y además compatibilizando militancia con ese trabajo, viviendo fuera de casa, en fin. Quiero decir que esto es una situación que yo creo que nos afectaba exclusivamente a las mujeres, es decir, esa situación de vida en familias autoritarias, controladas, y que además nuestra participación política generó esas crisis de convivencia dentro de las familias que nos obligó a abandonar el domicilio familiar y pasar por experiencias muy precarias. Creo que nos afectó exclusivamente o fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Creo que es algo que también hay que tomar en cuenta en esta trayectoria de aquellas mujeres luchadoras y represaliadas en el tardofranquismo. Nada más, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Hola, quería preguntaros si sabéis decirme desde cuándo hasta cuándo la policía, en sus diferentes nombres que desconozco, podía entrar en las universidades. Porque me consta que en el 78 seguía pudiendo entrar impunemente, me refiero. Bueno, la verdad es que había una ley de autonomía universitaria, pero cuando se recrudeció el movimiento estudiantil, cuando empezó a tomar ese ímpetu que tuvo a partir de los años 60, sobre todo el año 67, 68, 69, el gobierno hizo un decreto por el cual se anulaba esa autonomía. De todas maneras, casi que ningún rector, prácticamente, ni ningún decano se negaban a que entrara la policía, porque solamente eso pasó en el año 56 y ese rector fue cesado, igual que fue cesado el ministro Ruiz Jiménez. Entonces, bueno, pues aviso a navegantes. Les daban autorización. Pero es que a partir del año 69, creo que era el año 69, había una delegación de la Brigada Político-Social en cada facultad. Y además se hicieron de forma, digamos, profesional el meter policías sociales, que llamábamos nosotros, secretas, a estudiar como estudiantes. Una curiosidad, de los dos policías que me detuvieron a mí eran de mi edad y eran estudiantes. Había una cosa curiosa, ¿no? que no hemos podido nombrar, y es que también esa movilización, esa cultura, se mostraba en la forma de vestir. Se impuso un tipo de vestimentas más abiertos. Y bueno, pues yo hablaría de la trenca como un uniforme que no solamente usaban los estudiantes, sino que pasó al resto de la sociedad. Bueno, pues estos policías, claro, vestían de esa manera. De esos que me detuvieron a mí vestían como estudiantes, igual, ¿no? Porque eran estudiantes. Hay un caso curioso, ¿no? Que es González Pacheco, Beli niño, lo matricularon en medicina, pero como era tan inepto,
no duró ni un curso. Pero hubo policías que sí que hicieron la carrera, que de hecho hicieron derecho. Hay un juez, que ahora mismo no recuerdo el nombre porque todavía está en activo, que fue de la Brigada Político-Social y que se sacó la carrera de derecho. El que procesó a los titiriteros, es que ahora no me acuerdo el nombre. O sea que sí que les permitían entrar perfectamente. Yo además añadir, creo que lo tenía por ahí escrito, pero me lo he saltado, que en ese periodo en el que se radicaliza de manera importante la movilización, al menos en la Universidad de Valencia, pero creo que no fue exclusivo, comenzaron a haber ataques de bandas fascistas dentro de la propia universidad. En la Facultad de Derecho, que era su feudo natural, actuaban con cadenas y cada vez que veían a los estudiantes que nos conocían o que conocían porque eran los que siempre hablaban e intervenían en las asambleas, había que andarse con cuidado. Y hubo con frecuencia actuaciones de las bandas fascistas en el hall de la universidad, estando fuera, los grises, contemplando cómo se producía la agresión. O sea, que esta connivencia fascisto-policial no es nueva. No, para nada. Esto es momento publicidad. En el Teatro del Barrio se está programando ahora una obra que se llama Homenaje a Billy el Niño, y una de las escenas es supuestamente de la detención de Billy Meyer, y precisamente el que detiene a Billy Meyer era compañero suyo y en algunas de las asambleas incluso tomaba la palabra. Y entonces es muy gracioso este diálogo que han hecho las autoras de esta obra, porque es la dicotomía de eres estudiante o eres policía, ¿no? Y entonces está muy bien hecha, es muy divertido en este punto, y os recomiendo también que la veáis, claro. Vale. Veréis, desde ayer llevo yo así dándole vuelta al tema y os quería preguntar, a ver, ¿qué papel? Porque yo en esa época no tenía comunicación con otras mujeres, depende de dónde estuviese, se enteraba uno de la movida o no. Vosotros, si en aquel entonces hubiesen existido los móviles ahora, ¿no creéis que nos hubiésemos juntado más mujeres? No. Yo estoy en contra de los móviles, porque te escuchan y te siguen y todo. Pero quiero decir esto porque en aquel entonces era tan difícil. Por ejemplo, yo vivía en un barrio donde mi cultura, mi vivencia, que luego os la contaré, no llegaba, por ejemplo, a las universidades, no llegaba a muy poquito. Y luego os lo digo, y entonces yo digo, si hoy sí que podemos tener más comunicaciones, yo no sé si es el móvil, el internet o qué, pero en aquel entonces yo en particular me veía muy sola y mujeres como yo nos veíamos muy solas porque a nosotras no nos tenían en cuenta. Fijaros qué burrada que te voy a decir, como a las universitarias. Nosotras estábamos locas, pero vosotras avanzabais en cultura, en derechos, en todo eso. Entonces, todo este rollo para deciros que estábamos muy solas, que si hubiese estado así en tiempo de hoy nos hubiésemos juntado mejor y haber dado, por lo menos haber dicho aquí estamos, perdonar. Bueno, a lo mejor nos hubieran metido Pegaso, a lo mejor en los móviles, o sea que no sabemos. O sea, nunca ha sido fácil, no es fácil. Las organizaciones nunca ha sido fácil y sigue sin ser fácil. O sea que había formas de comunicarse en los barrios, porque había esas asociaciones al final del franquismo. Yo soy de barrio, en los institutos. Pero claro, evidentemente había dificultades. Es que esto que hemos contado del movimiento estudiantil, que son 20 años lo que hemos intentado resumir, en realidad había grandes dificultades, porque toda la batalla era clandestina.
absolutamente todo lo que hacíamos era un riesgo. Desde pegar los carteles, que cuando decimos carteles no queremos decir esto, sino 5, 10 metros de papel de embalar que lo llenábamos de texto, porque éramos, vamos, verdaderas Biblias, hacíamos en esos carteles y los poníamos en las entradas de las facultades. Hacer pintadas era un riesgo. Repartir propaganda, llevar propaganda. Eso era una cosa que solíamos hacer las mujeres porque se suponía que la policía no sospechaba tanto de las mujeres. Pero entonces es una cosa que a las chicas nos tocaba más. Sí. Y como íbamos con bolso, pues ya, oye, pues si ibas con bolso, pues lo metías ahí, no llamaba tanto la atención que un joven con un bolso, que entonces sí que llamaba la atención, ¿no? Cualquier cosa que hiciéramos, hablar en las asambleas, que enseguida te localizaban, pedir apoyo económico, que era una cosa que también solían hacer sobre todo las mujeres, en las mítines, en las charlas. Había cineforum, había una situación que sí que podía permitir que conocieras a gente, pero que tampoco es que fuera tan fácil. No éramos tantos. No podría, yo creo que por lo menos cuando yo estuve en la facultad, había habido una redada tremenda en el curso anterior, en el año 73, y éramos muy pocos. En general éramos muy pocos. No representaríamos casi ni el 10% del total del alumnado, pero éramos muy movidos y dábamos mucho la lata. Bueno, como nos animáis, muchas gracias. Os recordamos, ¿queréis decir algo más? ¿Queréis hacer un cierre? ¿Queréis cerrar, hacer un cierre, comentar algo? No, ¿Os ha faltado tiempo? No nos ha faltado tiempo. No, yo decir, aparte de esto que decía Rosa, de que hemos hablado de casos de gente que perdió la vida, ¿no? Que perdió la libertad, perdió la oportunidad de seguir estudiando porque le represaliaron desde el punto de vista académico, que fue jugarse mucho la vida, pero tengo que decir que nos lo pasamos también muy bien. Que disfrutamos mucho en la lucha antifranquista. Nos hicimos, esa es al menos parte de mi experiencia, ¿no? Es decir, junto con el sacrificio y el esfuerzo y demás, reivindico también la parte de alegría, de disfrutar y de realizarnos como seres humanos, ¿no? Y eso yo creo que en buena parte lo aprendimos en ese mundo, ¿no? de la militancia y del compañerismo y de las relaciones entre la gente que nos movilizábamos, ¿no? Y eso lo tenemos que reivindicar porque, en fin, somos luchadores, somos resistentes, que disfrutamos también en la medida que pudimos de nuestras vidas. Y sobre todo éramos muy jóvenes. Sí. Bueno, yo quería contaros solamente una pequeña anécdota que, claro, yo dejé de ir a la facultad después de salir de la cárcel. Pues, estaba en la facultad de medicina y muchísimos años después, se me ocurrió volver a estudiar presencialmente con alumnas de 18 años, que era lo normal. Yo era un bicho raro. Y cuando yo volví a esa facultad donde había tenido esta experiencia, la emoción fue tremenda. Así que eso quedó, eso nosotros lo tenemos y yo la verdad es que lo agradezco.